una congregación y que está pues con una congregación, por lo menos tiene que contar, ¿verdad?, quedarse unos 20 años. Pero yo no creo que tenga 20 años en mí, hermanos, ya. Pero gracias a Dios por la oportunidad que me da. Muy bien. Once again, let me say that this is the beginning of July. We are already in the 7th month of this year. And how fast this year has gone by. Pretty soon we will be looking at the latter part of this year and the beginning of the year 2025. But nonetheless, before we get to that point, let us return back to the first Sunday of July. Because as you well know that every beginning Sunday of each month, we try to select a different subject matter. A subject that will help us to be able to understand the whole counsel of God. You know, as a preacher, our responsibility is to be able to preach and to teach the whole counsel of God. And we need to be able to constantly be looking at how we can better fulfill this endeavor, this goal that we have before us in teaching the whole counsel of God. There was once a commentary which mentions that if a preacher wanted to teach the whole counsel of God, he would have to spend at least 20 years within the congregation. And to be able to have a systematic study concerning the Bible in order for the congregation to be able to arrive at more or less of studying the whole counsel of God. But even though if the congregation would reach that point in their lifespan, they still will have a lot more learning to do by studying the Word of God. So we go back to the first Sunday of July. And this morning I would like to start a different study that will involve us in the following subject matter. El estudio, hermanos, que tenemos nosotros planificado para este mes, pues lo he recogido de diferentes versículos de la Biblia. El primero lo encontramos en Hechos capítulo 17 y versículo, los últimos versículos de este capítulo. Y dice así la palabra de Dios. Dice, por cuanto oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Lo que yo quiero que miren aquí en estos versículos es de que el apóstol Pablo se esforzó cuando llegó a la ciudad de Atenas para predicar el evangelio. Sin embargo, hubo muchas personas que al escuchar la palabra del Señor permanecieron, aún así, pecadores impenitentes. Es decir, personas que sabían bien que estaban en pecado, pero que rehusaron de no confesar y de no quitar sus pecados de encima de ellos. Otra historia también que podemos nosotros aplicar a todo esto es la historia de Faraón. Moisés fue enviado ante Faraón y cuando Moisés y su hermano Aarón llegan ante Faraón, ellos comenzaron a predicarle y a enseñarle concerniente al único Dios. Y cuando Faraón escuchó sobre este mensaje, dijo él, ¿quién es Dios para que yo escuche lo que él tiene que decir? Es decir, que Faraón fue un hombre, un pecador impenitente, es decir, que él, al escuchar la palabra del Señor, tuvo que entender que era un hombre de pecado. Sin embargo, a pesar de llegar a ese conocimiento, él no tomó la iniciativa, los pasos necesarios para poder estar bien con Dios. El otro ejemplo, miramos nosotros, de Hechos capítulo 24 y versículo 24 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 24 y versículo 24 dice, algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo
y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Esta palabra fe aquí se refiere al conjunto de doctrinas que Dios le había enseñado a los apóstoles que ellos deberían de enseñar al pecador. Versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esta pareja escuchó la palabra de Dios y por lo que dice la palabra de Dios nos da a entender que fue un hombre sabio que entendió lo que se le estaba predicando y enseñando. Y la palabra en sí, cuando entra y penetra con el entendimiento que debe de producir en la mente de la persona, va a producir temor, porque se da cuenta de que Dios es poderoso y se da cuenta de las circunstancias en las cuales él o ella está viviendo y se da cuenta que tiene que hacer una decisión en su vida. Por eso produce temor. Esto fue lo que pasó con Félix y Drusila. Pero miramos nosotros que ellos permanecieron pecadores impenitentes, es decir, personas que no se arrepintieron. A lo menos no hay registro de esto, que no se arrepintieron de su manera de ser y por lo tanto así murieron en pecado. En base a estos versículos quiero yo desarrollar el tema de este mes con referencias al pecador impenitente, es decir, el pecador que no se arrepiente, que escucha la palabra de Dios pero no llega a tomar la iniciativa para tomar los pasos necesarios para resolver ese problema en su propia vida. Y primeramente quiero empezar con el tópico siguiente, es decir, el pecador impenitente es uno que no habrá de prosperar en su vida. Yo sé bien que esto no suena bien, ¿verdad? Porque uno me puede contestar y me puede decir, bueno, si usted me está diciendo que el pecador impenitente no habrá de prosperar en su vida, yo he visto a personas en pecado que viven una vida de pecado, pecaminosa, y que son gente que han recibido más prosperidad que el cristiano. Yo he visto a cristianos que se esfuerzan en su vida de tratar de hacer la voluntad de Dios y los miro a ellos que nunca avanzan en un tipo de prosperidad. Y para esto necesitamos que entender la palabra prosperidad y tenemos que explicarla conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y esto es lo que vamos a hacer enseguida. Whenever we look at several verses within the New Testament and also in the Old Testament, and these are the verses that came to mind when I was meditating concerning what would be a good subject matter to be able to bring Sunday morning and to study together. And these verses kept popping in my mind. For example, in the Old Testament, it is the example of Pharaoh. You remember that Moses and Aaron, his brother, were sent to this king, this leader of Egypt. And the purpose of God sending these people to face Pharaoh was for them to be able to demonstrate that there was only one God, Jehovah God, and that He is the that people should worship. Nonetheless, when they approached Pharaoh and when they spoke to him, learning some of the things that God had told them to tell Pharaoh, Pharaoh responded, "Who is this Jehovah God that I may bow to? Who is this Jehovah God?" In other words, Pharaoh did not believe for a second on the powerful Jehovah God. And if you read the whole story of this pericope of Pharaoh, you will understand that Pharaoh finally came to realize who Jehovah God was. But my point is that he was a sinner that didn't repent. He was someone that heard the voice of God through his prophets. He was someone that heard God through the people that he had sent.
And yet, instead of listening to these people, to these prophets, to these messengers that God has sent, his heart hardened. And therefore, he rejected everything that they had for him. And when you read the whole story of Pharaoh, you will understand that he died in his sins. The second passage is found in Acts chapter 17 and verse 32 and following. It is the example of the Apostle Paul. The Apostle Paul arrived at the city of Athens. And he arrived at this city to be able to preach and to teach the Word of God, which he did. Nonetheless, this city was saturated by philosophers. This city was saturated by people that believed in other gods. And therefore, when the Apostle Paul began to preach, yes, they were curious of what Paul had to say concerning this unknown God. Nonetheless, whenever Paul finished explaining everything, preaching the Word of God, preaching the good news to them, there were still some that mocked him. And there were still some that said to the Apostle Paul, "We will hear you in a different time." And Paul laughed. But when you read the scriptures, you will understand that Paul was, from this point on, Paul is a little bit saddened because of what has happened in Athens. And when he arrives in Corinth, when you read 1 Corinthians or when you read Acts chapter 18, you will notice that Paul did not turn himself into the ministry like he did in other places. He began to work with his hands. And God had to encourage him and to let them know to continue on preaching because he was still with them. But the point is this, that these people were sinners that did not repent, even though they were taught the Word of God, even though they were preached the truth. These people did not repent. So you have examples like this, and also examples like Acts chapter 24 and verse 24 and following, where the Word of God was preached to a Felix and Drusilla. They understood, because there was fear within them. And this is what the Word of God produces in people. Nonetheless, there are people, their hearts are very hardened, that they do not turn to God. But some of them get more rebellious. Some of them, their hearts get hardened more. But with Felix and Drusilla, they told the Apostle Paul, "We will hear you in another time. Not now." But the point is that these people die as sinners. They were sinners that did not repent of their sins. So based on these verses that we have alluded to, I'm going to study with you throughout this month on the subject matter of the unrepentant sinner. The unrepentant sinner. In other words, the unrepentant sinner, and the topic that we will be looking today is the unrepentant sinner will not prosper. And you might say, "Wait a minute, preacher. I don't think that's true, because I have seen in my lifetime where people that are involved heavily in sin are prospering in their life. They're bringing in money like you wouldn't believe. They're living a lifestyle like you wouldn't believe. And I've seen this prosperity in them. And I turn around and look at Christians, and they're trying to do the will of God. They're trying to live according to the will of God. And yet I see no prosperity in them. Some of them are poor. Some of them are begging. Some of them are doing different things, but I do not see a prosperity in their life. Well, that's because you and I have a different concept of what the Bible preaches concerning prosperity. And we will be looking at that in a little while concerning that. Pero la prosperidad, hermanos, miramos nosotros que sí es cierto. La prosperidad del pecador se puede ver claramente. Hubo dos profetas que vinieron a mirar la prosperidad del pecador. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Jeremías capítulo 12, y puede leer todo el capítulo, pero 12 capítulo 1, note la queja de Jeremías hacia Dios. Aquí Jeremías había visto
de que el pueblo de Dios se había levantado, es decir, se había recogido y se había llevado el rey Nabucodonosor a Babilonia a todos aquellos quienes estaban sujetos a la voluntad de Jehová. Se lo llevaron en cautividad. Y los que se quedaron ahí pues fueron pecadores, impenitentes. Y Jeremías miró la vida de estas gentes y note la queja que tiene contra Dios. Jeremías capítulo 12 versículo 1 dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo disputa contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bienes todos los que se portan desleales? Y luego comienza a hablar, ¿verdad?, sobre la prosperidad de ellos. Pero Jeremías vio esto. Y si usted lee todo el capítulo 12, el cual no lo voy a leer por causa de tiempo, pero si usted lee todo el capítulo 12 de Jeremías, se dará cuenta que Dios le dice que esa prosperidad es una prosperidad vana. Porque al fin habrá de desvanecer. Esta prosperidad habrá de vanecer y el pecador habrá de morir en sus propios pecados. Habacuc, el profeta Habacuc, también miramos nosotros que tuvo esta disputa con Jehová Dios. Y dice el libro de Habacuc, capítulo 1 y versículo del 1 adelante, dice la palabra del Señor: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad, por cuanto es imposible, por cuanto el impío asidia al justo, y por esto sale torcido la justicia. Habacuc está mirando lo mismo, y él viene a quejarse contra Dios y le dice: Señor, que no ves lo que está pasando, que no ves lo que está ocurriendo, que el justo está prosperando, el justo está maltratando a aquellos que hacen tu voluntad, y aún hasta ahorita yo no he visto nada que tú hagas en contra de todo esto. Pero si usted lee todo el capítulo, se dará cuenta que Jehová Dios le viene a asegurar al profeta Habacuc, ¿verdad?, de que esta prosperidad era una prosperidad vana, y que tarde o temprano había de acabar, y había de acabar en llevar al pecador con sus propios pecados a su destino. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que sí, puede ocurrir que el impío, el pecador impenitente, venga a demostrar prosperidad en este mundo, pero la prosperidad de él es una prosperidad vana, y habrá de terminar en su pecado, y habrá de terminar sin esperanza en este mundo. Y esto pues es a lo que me refiero cuando digo que la esperanza del pecador impenitente es de que no habrá de prosperar en su vida. Pero la persona quien viene a demostrar la confianza en Jehová Dios, esas personas sí habrán de recibir la prosperidad que Dios les promete. Whenever we read the Old Testament, we need to understand that, we left off with a question: well, are you sure about that, preacher? Because I've seen that people that live in sin have a more prosperous life than those that believe in Jesus Christ or believe in God. That's the concern that most prophets had at the Old Testament time. Let me give you two examples. For example, the example of Jeremiah the prophet. Whenever you read Jeremiah chapter 12, I encourage you to read the whole chapter, because the whole chapter is useful to the understanding of what I'm trying to relate to you this morning. But nonetheless,
nonetheless, when you read verse 1, you will notice that Jeremiah, the prophet, is arguing with God. And he is telling God, why is it that people that are in sin prosper, and those that do your will do not prosper? Perdón, hermano, se me pegó algo en la garganta y lo voy a tratar de quitarlo. But then Jehovah God comes and responds to him and tells him that at the end, these people that you see that are prospering in their life is a vain prosperity, because eventually they will die, and they will die in their sins. So this is what Jehovah God tells the prophet Jeremiah in Jeremiah chapter 12. But then we have another example in Habakkuk. The prophet Habakkuk has the same argument with Jehovah God. If you read Habakkuk chapter 1 and verses 1 through 4, you're going to understand where Habakkuk is coming from. But the answer from God is the same. The prosperity that you're seeing in these people is not a prosperity that's going to last. It will have its finish, and whenever it finishes, it is going to die in their sins, and they are going to die without any hope in their life. And this brings us to the verse that Proverbs chapter 15 and verse 13 says. Look at Proverbs in Proverbs chapter 15 and verse 13. Well, actually, it's Proverbs chapter 13 and verse 15. I mixed up there. Proverbs chapter 13 and verse 15. And notice what it says. He said, good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard. Did you understand that? The life of a sinner is a very difficult life. And if that is so, which it is, because this is what God is relating to us, that means that the prosperity that they're having is a prosperity that's involved with difficulties. It is not a good prosperity. It is a prosperity that will finally take you to an end where there is no hope. And this is what Proverbs chapter 13 and verse 15 is making reference to. Entonces, hermanos, miramos nosotros que lo que el profeta Jeremías y Habacuc miraron, que la prosperidad es una prosperidad vana. Y incluso se me vino a la mente, ¿verdad?, cuando está hablando en inglés, lo que dice Proverbios capítulo 13 y versículo 15, dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro, es difícil. Y si el pecador tiene prosperidad en su vida, es una prosperidad con dificultades, una prosperidad que no da alegría ni gozo en la persona, una prosperidad que no da la satisfacción que el cristiano siente cuando Dios le da la prosperidad a él. Y esto es lo que Proverbios capítulo 13, versículo 15 nos enseña a nosotros. Bueno, hablando de la prosperidad, quiero que me acompañen a Josué. Este fue lo que se leyó en esta mañana. Josué capítulo 1, versículo 8, porque aquí miramos nosotros que se encuentra un joven llamado Josué. Y Josué ahora tiene la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Moisés ya no existe. Moisés ya no está con el pueblo, sino que ahora es Josué. Y a Josué se le dio la oportunidad, la responsabilidad de guiar el pueblo de Dios a la tierra prometida. Y Dios le está animando. Dios le está animando para que él pueda recoger fuerzas, para que él pueda recoger aquello lo cual es necesario que un líder tenga para que demuestre esa confianza al resto de la gente. Y noten lo que Jehová Dios le dice. Josué capítulo 1 versículo 8 dice, nunca se apartará
de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, ahí está la palabra prosperar, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez, si acaso usted conoce bien la historia de Josué, Josué tuvo muchas dificultades. Tuvo dificultades como líder para guiar a su pueblo de Dios. Tuvo dificultades con el pueblo en sí, que muchos de ellos se rebelaron en contra de Jehová Dios, y claro que como un líder, ¿verdad?, lo lleva ese sentimiento y ese peso lo lleva el líder por causa de la rebelión del pueblo. Pero Dios le está diciendo que tendrá prosperidad en su vida. Y noten de qué depende la prosperidad del cristiano o de la persona que hace la voluntad de Dios. Número 1, dice aquí el versículo, que la prosperidad de Dios depende en que uno medite día y noche en la palabra de Dios. Que uno medite día y noche en la palabra de Dios. El pecador no medita en la palabra de Dios. El pecador huye de la palabra de Dios. Pero el cristiano medita día y noche en la palabra de Dios. Esto quiere decir que Dios nos va a ver, y cuando nosotros meditamos, es decir, ponemos atentamente, diligentemente atención a lo que la palabra nos enseña y la venimos a poner en práctica en nuestra vida, habrá de ocurrir prosperidad en nuestra vida. Tenemos que recordar que Dios es el creador de todas las cosas. Salmos capítulo 50, versículo 11 en adelante, dice Dios: yo no tengo necesidad de ustedes, le dice al ser humano. Si yo tuviera necesidad, no les pidiera a ustedes. Dios no tiene necesidad de nada de nosotros, porque Él es el creador de todas las cosas. Y si Él es el creador de todas las cosas, como dice Pablo, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 26 en adelante, entonces tenemos que tener la confianza de que Dios nos habrá de prosperar según su voluntad en nuestra vida. Nada nos va a faltar. Esta es la promesa que Jesucristo hace en Mateo capítulo 6 y versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a tener, de lo que acaba de explicar, de lo que acaba de hablar. Dios jamás nos abandona en nuestros momentos más difíciles de nuestra vida, y esa es prosperidad. A pesar de que la gente pueda ver de que nosotros no tenemos $1 millón en el banco, a pesar de que la gente pueda ver que no tenemos una mansión, a pesar de que la gente pueda ver que no tenemos un carrazo, pero somos personas prosperadas, porque Dios nos está vigilando y nos está viendo, y a cualquier momento toda la cosa que nosotros lleguemos a tener necesidad, Él nos va a ayudar. El rey David dijo en Salmos 37, versículo 27, 25, dice: he sido joven y ahora soy una persona ya de edad, y jamás he visto al Hijo de Dios andar pidiendo, sufriendo, porque Dios cuida de los suyos. Pero todo depende, ¿verdad?, en la meditación de la palabra de Dios. Segundo, note lo que dice para que podamos obtener prosperidad en la vida de nosotros. Dice: meditar en la ley día y noche, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. En este libro, hermanos y amigos, tenemos nosotros todo lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos concerniente a nuestra vida, es decir, nuestra vida aquí en este mundo y nuestra vida religiosa. ¿Ha considerado usted lo que dice 2 de Pedro capítulo 1
y versículo 3. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente. El apóstol Pedro escribiendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, a la vida que Dios nos permite tener en esta tierra. Porque usted recuerda que ante los ojos de Dios, en el libro que Él tiene, ya está escrito nuestro principio y nuestro fin. Eso lo dice Salmos capítulo 139, versículo 16. Eclesiastés lo dice: hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Quien tiene el control de todo esto es Dios. Entonces Dios nos da todo concerniente a este periodo de tiempo que llamamos vida, el principio y el fin. Vuelvo a repetir, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y noten, y a la piedad. Aquí está hablando, la palabra piedad quiere decir una vida religiosa, una vida en donde luchamos para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: sed pues perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y claro que la perfección la venimos a obtener mediante a Jesucristo. Esto lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cristo Jesús nos ha dado, Dios nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos que saber, y por eso cuando regresamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, donde dice, para que guardes y hagas conforme a todas las cosas que en él está escrito. Dios no le ha faltado nada. Dios no dejó afuera del programa, del contrato, nada que usted y yo necesitamos para que podamos ser prosperados en esta vida. Pero tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Porque si no hacemos lo que Dios nos dice, entonces la prosperidad nuestra será una prosperidad conforme a nuestros esfuerzos y será una prosperidad vana. Pero aquí está hablando de una prosperidad que viene de parte de Dios. Y note la conclusión de este versículo. Dice, a todo lo que está escrito, porque entonces, eso quiere decir que esto no va a ocurrir sino hasta que uno llegue a hacer lo que acabamos de hablar. Entonces, dice, versículo 8, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. Y esa es la prosperidad que uno quiere encontrar. El pecador impenitente no goza de esa prosperidad. El cristiano sí goza de esta prosperidad. Porque note lo que dice Efesios capítulo 1 y versículo 3. En Efesios capítulo 1 y versículo 3 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda. ¿Qué es lo que no entendemos de la palabra toda? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esto es prosperidad. Y esta prosperidad incluye una paz tranquila dentro de nosotros. Note lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. En Juan capítulo 14, versículo 27 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, la paz os doy. Esto es Jesucristo hablando. La paz os doy, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, ni se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando nosotros venimos a gozar de la prosperidad que Dios nos da, no vamos a tener miedo. Va a haber una tranquilidad en nosotros, porque sabemos quiénes somos.
a quiénes sirvemos y a dónde vamos. Yo no sé de ustedes, hermanos, pues yo me esfuerzo cada día para ir al cielo. Y estoy seguro que ustedes también se esfuerzan cada día. Esa es la confianza nuestra. El pecador no tiene esa confianza. La confianza del pecador no existe porque no la tiene. Lo único que le espera es condenación. Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. But let me finish off my English portion of this, if I can remember what I said. Second, we notice that the prosperity that God wants us to have is found in Joshua chapter 1 and verse 8. And I'm going to be very brief with this because of time. But in Joshua chapter 1 and verse 8, and this is the scripture that was read this morning by our brethren. But I want you to look at Joshua chapter 1 and verse 8, because in Joshua chapter 1 and verse 8, it gives us the ingredients in how to obtain prosperity, the good prosperity in life. First of all, it makes mention that we are to meditate upon the book, which is the Bible, day and night. Second, it let us know that we are to observe all things that are written within this book. And once we observe all things that are written within this book, then God will make our way prosper, and everything that we do will be of good success. But we read 2 Peter chapter 1 and verse 3, what God has given us everything that we need according to life and to godliness, according to our life here on this earth. You know, God is the one that knows the beginning and the ending of my life and your life. That's why Ecclesiastes chapter 3 and verse 2 says, there is a time to begin, a time to be born, and a time to die. Psalms 139 and verse 16 makes mention of the fact that God knows our beginning and our ending. And all of this is written within the book, the Bible, in how we can obtain prosperity in our Christian life, and how we can be of good success in our life. But the key of all of this is to put in practice those things that God has left for us. And within that prosperity, we find the blessings of God. Ephesians chapter 1 and verse 3. We find peace within ourselves. No matter how corrupt the world is, no matter what difficulty the world is going through, we are in peace with God, because we have the confidence of who we are, and we have the confidence of where we're going to end up. Our home is heaven, and that's what we strive to reach. This morning, as we come to a conclusion of this matter, are you an unrepentant sinner? Have you repented of all your sins? Nobody knows, only you and God. And don't think that your secret sins God will not see. Ecclesiastes chapter 12 and verse 14, and Hebrews chapter 4 and verse 13. Read those verses. There's nothing hidden from God. Everything is naked before Him. Once again, I ask the question, have you repented of your sins? Have you let God taking care of all your sins? Don't kid yourself, because God cannot be mocked. Galatians chapter 6 and verse 8, read it. If you need to get right with God this morning, I beg you to muster enough courage to do so, because it is your future that's before you.
¿Habrá entre nosotros personas que no se han arrepentido de su pecado? Si acaso no se han arrepentido de su pecado, necesitan que arreglar cuentas con Dios. Y no crean por un momento, ¿verdad?, que los pecados secretos que únicamente usted sabe de ellos, que nadie más sabe, Dios lo sabe. Lee Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Lee Hebreos capítulo 4, versículo 13. Nada está escondido delante de Dios. Todo está expuesto ante su presencia. Si acaso usted es un pecador que aún no ha llegado a un arrepentimiento y lo quiere hacer, tenemos ancianos que están listos para tomar su petición, que le pueden ayudar para darle una mejor adiestración a qué es lo que usted tiene que hacer. Pues la decisión es suya. La responsabilidad nuestra es solamente de hacerle saber. Y en esta mañana Dios le ha hecho saber. ¿Qué pues? Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de meditación.